Antes que esto, voy a... Recuerden la lista de asistencia, por favor, más adelante, en unos 20 minutos, cuando hayan más, por favor, me recuerden la lista de asistencia. Bueno, Ok, vamos a hablar hoy del cheque, que es un título de crédito que tiene mucha profusión en el ámbito comercial. Eh, bueno, sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Lick, sí se ve. Ok. Híjole, se me trabó la aplicación. Bueno, no voy a ver esto por aquí. Aquí abajo. Bueno, vamos a hablar del cheque. Hablemos del cheque. Bueno, vamos a hablar del cheque. Y, hablando un poquito de los antecedentes históricos del cheque, pues el cheque tuvo su origen en la antigua Grecia, en Roma. El país que lo legisló y lo reguló con las características actuales fue Francia en 1882. Luego Inglaterra también legisló a través de la ley Bill of Exchange Act, que lo reguló en 1885. A raíz de ahí ha habido un movimiento internacional para unificar la legislación respecto a este título históricamente, y se trata del Reglamento Uniforme de la Haya de 1912, el proyecto de la Cámara de Comercio Internacional de Estocolmo de 1927 y la Ley Uniforme del Cheque de 1931, entre otros. Bueno, ¿cómo podemos definir el cheque? Pues básicamente lo vamos a definir como un título de crédito, como una forma de circulación a la orden y el portador, ¿sí? Por la cual el librador crea una obligación cambiaria en formularios que le son proporcionados por el banco librado. Y entre el banco librado, es decir, entre el cuentaviente y el librado, existe una relación contractual que se llama contrato de giro. Es un contrato que permite al banco, que permite al cuentaviente dar órdenes al banco para que pague una suma de dinero a la vista, debiendo de tener fondos necesarios en una cuenta bancaria, el banco que proporciona los formularios, y de esa cuenta pues se van haciendo los pagos. Esa obligación pues básicamente se crea en favor de una persona denominada tomador o beneficiario, ¿verdad? Nosotros analizamos un poquito el artículo. El artículo dice cheque. Es que el cheque solo puede ser librado contra un banco. En formularios impresos suministrados, es el artículo 494 del Código de Comercio, repito. El cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios dice, el cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá los efectos de títulos de crédito. Entonces, básicamente, va a ser, los formularios los va a proporcionar el banco, ¿verdad?
Vamos a hablar ahora de los elementos personales del cheque. Primero tenemos al librador, ¿verdad? El librador es una persona individual o jurídica que va a crear una obligación cambiaria de conformidad con los formularios que para esto le ha proporcionado el banco librado, ¿sí? Ordenándole a este último, o sea, al banco librado, librador, que pague una suma de dinero eh, a la vista al tenedor o beneficiario. El tenedor o beneficiario es a la persona a la cual se le gira o se crea el título de crédito. Teniendo autorización por parte del librador, que es el cuentaviente, para disponer a la vista de los fondos que obran en una cuenta de depósitos monetarios que tiene el banco librado. Básicamente así es como funciona esto. Bueno, fundamentalmente el banco librado es una sociedad anónima especial. ¿Por qué decimos que es una sociedad anónima especial? Porque tiene su propia ley, se funda de conformidad con este código, pero especialmente por la ley de bancos y grupos financieros. Y de lo que habíamos nosotros analizado en el curso anterior, de conformidad con el artículo 12, es una sociedad anónima especial, ¿verdad? Comerciante social especial a tenor del artículo 12 del Código de Comercio, que dice bancos, aseguradoras y análogas. Dice, los bancos, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras, financieras, almacenes generales de depósito, bolsa de valores, entidades mutualistas y demás análogas se requieren en cuanto a su forma, organización y funcionamiento, por lo que dispone este código, en lo que no contravengan sus leyes y disposiciones especiales. Dice, la autorización para constituirse o operar se regirá por las leyes especiales aplicables a cada caso. Sí me escuchan bien, se escucha claro, han entendido, vamos bien, se escucha claro, lo importante es que escuchemos la transmisión. Sí, Lick, sí se escucha. Muy bien, bueno, Todo analicemos. bien, se Vamos escucha, Lick. ok, por ahí les mandé unas reformas a Classroom, que las vamos a publicar ahorita, vamos a explicarlas en un rato, que son del año 2020, pero cuando sea su momento. Bueno, el tomador, tenedor o beneficiario, pues es una persona individual o jurídica también, porque puede ser un ser humano de carne y hueso, como una sociedad anónima, una fundación, etcétera, o cualquier entidad jurídica, una iglesia, etcétera. Tiene legitimación subjetiva para reclamar el pago del importe de un cheque a cuyo favor se ha creado esa orden incondicional de pagar una suma de dinero. O sea, el beneficiario es la persona a la cual se le gira el cheque. La persona legitimada para poder cobrar el cheque. La persona del beneficiario es el propietario del título. Es la persona que está legitimada para presentarse al banco y cobrar su importe y que le paguen el importe del título. Vamos a analizar ahora un poquito perdonen que me intervenga tanto, pero es que estoy dejando entrar algunos, ¿verdad? Que algunos que se quedaron fuera. Buenos guatemaltecos siempre llegan tarde, ¿verdad? Pero bueno, esa es la vida. Bueno, el derecho literal y autónomo del cheque. Bueno. El derecho literal y autónomo del cheque fundamentalmente es la orden incondicional de pagar una suma de dinero, pero a la vista, ¿verdad? A la vista. La orden incondicional de pagar una suma de dinero. ¿De dónde sacamos eso nosotros? Sacamos nosotros el artículo 496.
Además de lo dispuesto en el artículo 386 de este código, el cheque deberá contener, dice, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del banco librado, cuando así se convenga con el librado, con el banco librado, la firma autógrafa del librador podrá ser omitida en el cheque y deberá ser sustituida por una impresión o reproducción. La legitimidad de la emisión podrá ser controlada por cualquier sistema aprobado por el banco. Entonces, o sea, la firma puede ser, o sea, la firma debe ser autógrafa, pero también puede ser omitida y deberá ser sustituida por una impresión o reproducción, o sea, por una reproducción o reproducción de la firma, ¿verdad? No sé qué nos pudiera decir Giselle Cepeda con relación a este respecto. ¿Se ha tenido la experiencia en su trabajo de ver eso, al licenciado Jorge? Buenas tardes, Lick. Fíjese que realmente no, únicamente hemos pagado cheques con firma como original. Tal vez la forma en que se podría hacer es que luego la persona lo confirme o algo así, pero realmente no he tenido la oportunidad de ver algo como eso. Yo en la Mariano Galvez he visto cheques que vienen así, un cheque que trae la firma así bajo impresión. Y otros que traen firma Sí, autógrafa. sí Licenciado, por existen favor. cheques que traen, sí existen cheques que traen ya la firma preimpresa y el control ahí pues es diferente, ¿verdad? El control que ejecuta el banco y al final la responsabilidad queda para el emisor, ¿verdad? El que emite el cheque tiene toda la responsabilidad del control de los talonarios porque pues ya están firmados, ¿verdad? Y básicamente lo que hay es un control electrónico de pago. Exacto. Y que sí es un control bien estricto, pues que no es tan fácil también burlarlo, pero sí existen ya formas preimpresas de firmas. Muchas gracias, muy amable, licenciado Jorge. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Analicemos el artículo 501. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque dice, el cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. En estos casos, el día de la presentación tendrá realmente como fecha de su creación. La fecha de la creación del cheque es la que obra en el cheque. Pero si un cheque no tiene fecha de presentación, está en blanco, en el espacio que dice lugar y fecha, o en su defecto, también se emite un cheque con fecha futura. Por ejemplo, un día llegó una persona a mi despacho y me dijo, bueno, mire que si yo tengo un cheque que tiene fecha 30 de febrero del año 2022, por ejemplo. Y fíjese que este señor me parece que está muy endeudado, no quiere pagar. Entonces yo le dije, usted puede cobrar el cheque, no porque tiene fecha 2022, no, le dije, el cheque es pagadero su presentación. Y en efecto fue él al banco y afortunadamente el cheque tenía fondos y se lo pagaron. Se lo pueden pagar. Por favor, Giselle, amplíeme esta información. Sí, Lick, fíjese que sí se pueden pagar así, no importando la fecha, si es bastante después, ¿verdad? Tienen una fecha de vencimiento los cheques, 6 meses después, pero, por ejemplo, si llevan una del otro mes o algo así, porque la persona al momento de extender el cheque está dando la autorización para que el cliente, la persona lo cobre en cualquier momento. Pero se le ha presentado Entonces, cheque. Siga. Sí, o sea, miren, no con tanto tiempo, porque 2022 pues sí es bastante tiempo, ¿verdad? Pero sí le voy a decir que falta un mes para el tiempo y la persona no puede llegar y decirnos, mire, yo puse la fecha, porque eso es un acuerdo que él tiene con la persona a la que le dio la fecha, pero nosotros como banco tenemos la obligación de pagar el cheque en el momento que nos lo presentan, no Muchas importando gracias. si la fecha falta para que se venza, ¿verdad? Muchas gracias. Muy amable.
Bueno, vamos a seguir. El plazo de presentación para el pago del cheque son 15 días. Artículo 502. 15 días a partir de la... Dice, los cheques deberán ser presentados para su pago entre los 15 días calendario de su creación. Nosotros ya sabemos las fórmulas de cómputo de los plazos aquí en materia mercantil, ya lo hemos analizado, ya lo hemos visto, no vamos a recapitular más en eso, pero son 15 días. Y ese es el pago ordinario del cheque, son 15 días. La forma de circulación del cheque, pues el cheque puede ser a la orden o al portador. El artículo 497 que establece. El cheque puede ser a la orden o al portador. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reputará al portador. Ya vamos a hablar del pago extemporáneo del cheque después de esto. Solo vamos a continuar. Bueno, el contrato de giro o de cuenta de cheques fundamentalmente es un contrato tipo, un contrato por adhesión. Viene en formularios redactados en donde el cuentaviente solo tiene que llenar el formulario con su nombre. Regularmente ni siquiera le dan la oportunidad a uno en el banco de leerlo, sino que firma. Y este cheque fundamental, este contrato de cuenta de giro de cheques es un negocio jurídico en el que el banco con una persona denominada cuentaviente realiza un acuerdo de voluntades, entre comillas, porque ya el banco tiene una serie de estipulaciones ahí que el cuentaviente no puede entrar a discutir. Estos contratos son contratos estandarizados, creados a través de la fórmula de las grandes masas y no se permite ninguna discusión de estipulaciones, ¿verdad? Violatorio del derecho de autonomía de la voluntad, pero así es, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades porque el sujeto del cuentaviente pone a disposición del banco una cantidad determinada de dinero con el objetivo esencial de que el banco resguarde y custodie esa cantidad de dinero. Es un depósito regular, ¿verdad? Eh, el banco le va a proporcionar al librador pues una cuentaviente, una serie de formularios para que éste pueda en cualquier momento ordenarle al banco que pague una suma determinada de dinero a quien lo ordene, a la persona del tenedor o beneficiario que obre consignado en el cheque y por la cantidad que él tenga, pues tendrá que tener fondos para eso, ¿verdad? Eh, el banco también tiene derecho a cobrar una cantidad de dinero en concepto de manejo de cuentas. Algunas cuentas generan un interés, ¿verdad? Un pequeño también en favor del cuentaviente. También se puede adicionar una tarjeta de débito con la cual se puede disponer dinero mediante pagos en establecimientos comerciales o hacer retiros en cajeros automáticos. Como les decía, el contrato de giro o de cuenta de cheques o de cheques es un contrato por adhesión, ¿verdad? Porque el cuentaviente no tiene ninguna opción de negociar sus estipulaciones en ninguna excepción al principio de autonomía. Es una excepción al principio de autonomía de la voluntad, como lo había explicado anteriormente. Y es un contrato tipo, porque es un contrato tipo porque vienen formularios que están pre-redactados. Y como les digo, el librador o cuentaviente los debe llenar y no tiene opción a discutir las estipulaciones. De rechazar las estipulaciones a agregarle otras o cambiarle las que ya existan en ese contrato. No se puede. Bueno, vamos a hablar ahora del protesto del cheque. Fundamentalmente, bueno, vamos a hablar del protesto del cheque y fundamentalmente
Ahorita les acabo de publicar el link que contiene el listado de asistencia. Por favor, llénenlo cuanto antes posible. Ya está, ya lo pueden ver. Ya, Lick, ya se encuentra en el chat. Bueno, entonces, por favor, esa es la asistencia de hoy. Bueno, vamos a seguir. Les decía que el cheque únicamente puede ser protestado por falta de pago. El cheque no puede ser protestado por falta de aceptación. Desde que se crea el cheque no lleva una aceptación previa. No, el cheque, desde que se crea, ya nace la obligación cambiaria y su obligación del cuentaviente al expedir un cheque es disponer de fondos que están en un banco y el banco tiene que pagarlos al momento que se presente ese cheque para que se le liberen fondos a la persona que lo está presentando en la agencia bancaria correspondiente. O sea, el cheque solo se puede protestar por falta de... solo se puede publicar, solo se puede protestar por falta de pago. Ese protesto debe levantarse antes de la expiración del plazo de presentación, que es de 15 días, que fue el que nosotros analizamos en el artículo 502. Dice, los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación. Y aquí sería importante que nosotros pues viniéramos y viéramos cómo está hoy en día el artículo 511. No sé si lo tenemos allá a la vista. Vamos a tratar de agrandarlo un poquito. ¿Pueden ver ustedes? Sí, Lick. ¿Pueden ver? Vamos a ver, aquí hay un problema con esto. Creo que me salí de aquí. Permítame, vamos a ver dónde estoy. ¿Dónde está esto? ¿Sí lo pueden ver? Sí, Lick. Sí, Lick, sí se ve. Bueno, por favor, a ver, leámoslo. Es que tengo que hacer algo aquí, no sé. ¿Sí lo pueden ver ustedes? No, Lick. Hoy sí lo pueden ver. Sí, Sí, ahora sí. ya, licenciado. Perfecto, muy bien. Entonces, el que vamos a analizar va a ser el artículo. Ahorita lo vamos a ver. Lick, ¿de cuándo dijo que era esa reforma? 6-2020. Gracias. Te vamos a poner a colocarlo, es que me está costando un poquito colocarlo. Yo creo que lo tengo reformado en mi código por si quiere que le ayude a leerlo. ¿Ah, lo tiene ahí? Bueno,
Léalo, por favor. 511, protesto, ¿verdad? Ujú. El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. La anotación que el banco coloque o haga acompañar al cheque físico o al cheque digitalizado de haber sido presentado en tiempo y no pago total o parcialmente surtirá los efectos del protesto. Muy bien. Entonces, ese es el protesto, ¿verdad? El protesto se levanta dentro de los 15 días, fecha de presentación. La anotación que el banco coloque o va a acompañar en el cheque físico, lo haga en el cheque físico o la acompañe, ¿verdad? O al cheque digitalizado, de haber sido presentado en tiempo, no pagado total y parcialmente, surte los efectos del pretexto y eso va a suplir el protesto, que sus requisitos están en el artículo, ¿recuerdan cuando vimos el protesto de la letra de cambio? Pero ese es el que tenemos que utilizar también para el cheque. Cuyos requisitos están en los artículos del 469 al 483. Entonces, le damos el 503 de una vez, por favor, Giselle, si fuera tan amable. 503. Ok, presentación en la Cámara de Compensación. La presentación de un cheque digitalizado en la Cámara de Compensación surtirá los mismos efectos que la presentación de un cheque físico hecha directamente al banco librado. ¿Cuáles son los efectos? Lógicamente que la anotación que se hace en el cheque que suple el protesto. También la anotación que haga la Cámara de Compensación, pues también surte efectos de protesto. Hoy en día existe un procedimiento que se llama truncamiento de cheques. Por favor, léame, Giselle, el artículo 511 ter, por favor. ter, truncamiento de cheques. ¿Ah? El truncamiento de cheques es el proceso por medio del cual el banco que recibe un cheque físico para su cobro directo o para compensación bancaria captura su imagen generando con ello el cheque digitalizado. La copia del cheque digitalizado pagado que extienda el banco con la constancia de que es copia fiel tendrá los mismos efectos legales, eficacia, validez, fuerza obligatoria y probatoria que los cheques físicos. Bueno, entonces el comentario que podemos hacer de este artículo es que el truncamiento de cheques es un proceso que ha sido instaurado por este decreto legislativo, el 6-2020, cuyo objetivo específico es que el cheque va a ser digitalizado. Es un proceso a través del cual el banco recibe un cheque físico para su cobro directo para la Cámara de Extracción. Por favor, que alguien cierre su micrófono, por favor. Entonces, el truncamiento del cheque es el proceso mediante el cual el banco recibe un cheque físico. No soy Yolic. Ok, para que se cobre. Bueno, les decía que el truncamiento de cheques es el procedimiento mediante el cual se va a digitalizar un cheque. Y eso se va a hacer por cuestiones de que permite un traslado, ¿verdad? A la Cámara de Compensación. Lo que se va a mandar es un PDF, una captura de la imagen. Esto va a ser el cheque. El truncamiento de cheques es el acto por medio del cual se va a digitalizar un cheque para poder remitirlo a la compensación bancaria. Ese cheque digitalizado, pues, lógicamente que sirve para efectos de poder cobrarlo a través de la Cámara de Compensación, pero también
También para que la anotación que pone que consigna en él la Cámara de Compensación de conformidad con el artículo 503 surte efectos de protesto, porque el artículo 503 dice, es claro, la presentación de un cheque digitalizado en una Cámara de Compensación surtirá los mismos efectos que la presentación de un cheque físico hecha directamente al librado, los mismos efectos. Porque no va a llegar el cheque físico, sino que es un cheque digitalizado lo que se envía. Hay una situación aquí muy importante, ¿verdad? Y aquí creo que hay una violación clara al principio de incorporación. Recuérdense que hay un artículo y el principio de necesidad y legitimación, que para poder, principio de necesidad y legitimación, eso está regulado en el artículo 'Dice, el tenedor de un título de crédito para ejercitar el derecho que en él se consigne el 393, artículo 389. El tenedor de un título de crédito para ejercer el derecho que en él se consigna tiene la obligación de exhibirlo y de entregarlo en el momento de ser pagado. Entonces, rompe con esto, pero la ley aquí establece claramente, dice, la copia del cheque, en el segundo párrafo del 511 dice, la copia del cheque digitalizado, pagado, que extiende el banco, con la constancia que es copia fiel, teniendo los mismos efectos legales, eficacia, validez y fuerza obligatoria y probatoria que los cheques físicos. Es de que ahí puede plasmarse protesto, que surtiría plenos efectos jurídicos. El artículo 516 bis, que dice, los bancos distribuirán los cheques pagados por ellos que no hubieran entregado a los respectivos cuentavientes. Dice, los bancos distribuirán cheques pagados por ellos que no hubieran entregado a los respectivos cuentavientes previa destrucción de los cheques físicos. Los bancos tienen que contar con copias digitalizadas de los cheques pagados. O sea que los bancos, cuando nosotros giremos un cheque y ellos en la agencia bancaria se lo paguen a un cuentaviente, al momento de recibir, ellos lo van a destruir. Pero antes de destruirlo, tienen que digitalizarlo. Entonces, cuando nos envían nuestro estado de cuenta y que nos van a enviar los cheques ahí, a nosotros nos envían una copia digitalizada del cheque. Lo que nosotros tenemos a la vista es una copia digitalizada. ¿Sí? Lick, perdona que lo interrumpa. Dígame. Sí, fíjese que algunos bancos, no sé si todos, pero algunos bancos ya no envían las copias digitalizadas de los cheques. Esto se ha convertido en un muy buen negocio para los bancos, porque cada cheque que uno pide se lo cobran, el envío de la imagen. Por experiencia, yo le digo, a nosotros nos están cobrando por cheques, digamos, en quetzales, nos cobran 10 quetzales por cada cheque que le solicitamos. Imagínese. Y por los cheques que son emitidos en dólares nos cobran 40 o 50 dólares por la imagen. Ese es un negocio, pero... $40. Sí, es un negocio, pero abusivo el que tienen los bancos con los cuentavientes. Sí, pues, imagínese eso. Qué horror. Porque, por ejemplo, cuando yo he visto que, por ejemplo, con mis cheques, yo quiero un cheque y si me voy a mi usuario en línea, puedo verificar si lo cobraron o no, y si lo cobraron puedo presionar ahí y aparece una imagen digitalizada, pero no sé cuánto tiempo se conserva eso ahí. Tal vez Giselle Cepeda nos pudiera ampliar un poquito en cuanto a ese respecto. Muchas gracias por su aportación importante, licenciado Jorge. Ok. Diga que no es Van Trapp de una vez, don Jorge. Así va. No, son bromas. Sí, bueno, no sé realmente porque depende de la cuenta. Sí se siguen enviando los cheques digitalizados en el estado de cuenta digitalizado que se le envía al cliente, ¿verdad? Pero anteriormente se mandaba impreso, pero ahorita ya casi no se está utilizando la forma impresa de los estados de cuenta. Y sí, realmente al momento de solicitar una validación de un documento, como dice don Jorge, sí tiene un cobro, pero yo creo que debería de estar entre el servicio que se le presta o no sé, el hecho de mandarle los estados de cuenta con el cheque, pero depende del servicio de
Sí, de cada banco. sí, lo que pasa es que las imágenes sí van normalmente en el mes, pero si ustedes leen bien el artículo, dice la copia del cheque digitalizado pagado que extiende el banco con la constancia de que es copia fiel. Y esa es una certificación que el banco emite y por esa Y certificación es por la que sí, esa es la que cobran. esa Esa es la sí. que cobran. Es la que cobran. Entonces, pero uno para hacer valer esa imagen tiene que tener la certificación, si no, no vale, pues. Así es, así es. En su contabilidad usted no puede operar un débito de un crédito si no tiene esa imagen digitalizada, ¿verdad? Ujú. Pues, Y sí, las certificaciones de documentos sí valen eso, Jorge. exacto, o sea, ahí es donde está el negocio, que digamos, por ejemplo, en una fiscalización de la SAT, ellos le piden a uno las imágenes, pero si uno entrega imágenes sin certificación del banco, no las toman como válidas, entonces ahí tiene que recurrir uno al banco a la certificación y a pagar su dinerito. Cabal. Bueno, a ver, sigamos con... Muchas gracias por la acotación a los dos, les agradezco mucho. Ya tienen, esto se los mandé a Classroom, ahí está en Classroom, ahí lo pueden ver. Por favor, a los compañeros que recientemente se han unido a la transmisión, en el chat está un link para que ustedes puedan presionarlo y ahí pues anotarse la lista de asistencia. Así nos vamos a estar llevando hoy día. Vamos a seguir compartiendo pantalla con lo que estábamos viendo. Vamos a que quedamos por acá. Vamos a seguir con esto. Vamos a Lick, solo analizar. una ¿Qué pregunta. manda? Sí, dígame. Perdón, solo es como para confirmar. Yo estaba viendo ahorita los artículos de lo del cheque y realmente no hay ningún artículo que hable acerca de la confirmación de los cheques por cierto monto, ¿verdad? No, eso no habla. O Eso, mire, eso sí, sí, eso es una resolución de Junta Monetaria. sí, ¿verdad? Es una resolución de la Junta Monetaria. Les quiero explicar que la Junta Monetaria es el ente supremo del sistema bancario nacional. De ella depende, de la Junta Monetaria, depende la Superintendencia de Bancos. Si nosotros establecemos fundamentalmente, la Junta Monetaria legisla mucho las actividades de los bancos a través de una serie de distintas resoluciones que ellos emiten. Eso de la confirmación de los cheques, eso no está en el Código de Comercio, pero es una resolución de Junta Monetaria que en estos momentos no la tengo en mi poder. Tal vez si tuviéramos la oportunidad tal vez mañana se los pudiera presentar y lo voy a anotar por aquí en alguna parte. Pero antes que eso, quisiera leerles el artículo. Gracias, Lick. Okay. El artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice moneda, es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tienden a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras están organizadas bajo el sistema de banca central. Banca central es nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Que es un banco de bancos que está encargado de la emisión de la moneda, como es el Banco de Guatemala, ¿verdad? Pero evidentemente el que tiene, dice, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación del dinero y la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por la ley orgánica por la ley orgánica y ley monetaria. O sea, el banco, el que está en la cúspide del sistema bancario nacional es la Junta Monetaria. Y de él depende el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Dice, la Junta Monetaria se integrará por los siguientes miembros. El presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, nombrado por el presidente de la República por un periodo que establece la ley. Los ministros de Finanzas Públicas, Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación. Un miembro electo por el Congreso de la República. Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. Un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. Un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esos tres últimos miembros durarán en sus funciones un año. Dice,
Todos los miembros de la Junta Monetaria tendrán suplentes, salvo el presidente, a quien sustituye el vicepresidente, y los ministros de Estado, que serán sustituidos por sus respectivos viceministros. El vicepresidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, el vicepresidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, quien también será nombrado por el presidente de la República, podrá concurrir a las sesiones de la Junta Monetaria juntamente con el presidente con voz, pero sin voto, excepto cuando sustituye al presidente en sus funciones, en cuyo caso sí tendrá voto. El presidente o vicepresidente y los designados por el Consejo Superior Universitario del Congreso de la República deberán ser personas de reconocida honorabilidad, de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera. Los actos y decisiones de la Junta Monetaria están sujetas a los recursos administrativos y al de lo contencioso administrativo. Jorge, ¿qué nos podría usted decir acerca de esto? Yo sé que tal vez usted puede saber algo por la rama a la que usted se dedica. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad, jóvenes? ¿Me están escuchando, compañeros? Silic. Bueno, Dice Silic, sí se escucha. ok. Bueno, vamos a hablar ahora de la protección penal del cheque. Pues el cheque tiene una protección penal. Es decir, el legislador al crear el Código Penal, el decreto 1773, criminalizó el ardido fraude que se pueda dar cuando una persona gira un cheque sin fondos. Entonces, esa es la protección penal del cheque. O sea, la protección penal es un tipo penal, o sea, que se criminalizó una conducta y se creó el tipo penal de estafa mediante cheque, y el aspecto nuclear de esto, de este tipo penal, los verbos rectores de este tipo penal son el que gire un cheque sin tener fondos o que disponga de ellos antes de que sea presentado para su pago por el beneficiario. Comete el delito de estafa mediante cheque regulado en el artículo 268. Es decir, la protección penal del cheque consiste en haber criminalizado el que una persona gire un cheque sin tener fondos suficientes o habiendo dispuesto de estos antes de que sea cobrado. Por favor, si nosotros analizamos, a ver, alguien que me lea el artículo 260, a ver, Kimberly Lima, léame el artículo 268, por favor, del Código Penal. Ahorita voy. Artículo 268. Responsabilidad del principal. También responderá el principal por los contratos que celebre el factor que no sean pertinentes a la actividad normal de la empresa. Disculpen, es el artículo 268 del Código Penal. Ah, perdón. ¿Si lo tiene ahí? Ahorita. Perdone. Sí, solo permítame un momento. Lick dice don Jorge si lo deja entrar porque tuvo problemas con su internet. ¿Ya lo dejé entrar? Gracias, Lick. Perdone ahí que hubo un bajón de luz y me quedé sin el acceso a la clase. Me recuerda que le haga una pregunta en un ratito. Solo vamos a terminar aquí con la compañera. Compañera, ¿ya ubicó el código o no? Ya, Lick. Léame el artículo 268. Artículo 268, estafa mediante cheque. Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos, antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y una multa de 100 a 5,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque con conocimiento de la falta de fondos del librador.
O sea, la persona que también, o sea, que gira un cheque sin fondos, que disponga de estos antes de que sea cobrado, o la persona que endose un cheque sabiendo que no tiene fondos, entonces comete el delito de estafa mediante cheques, que es un delito de carácter patrimonial. Está regulado en los delitos contra el patrimonio y lógicamente que eh, dentro de lo que son las estafas. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente la protección penal del cheque consiste en haber criminalizado que ningún sujeto puede defraudar a otro girando un cheque. ¿Cuál es el verbo rector aquí? ¿Girar un cheque que no tiene fondos o disponer de los fondos antes de que el cuentaviente cobre el cheque? O endosar el cheque a sabiendas que no tiene fondos. ¿Sí? Esos son los verbos rectores. Recordémonos que dentro del el elemento subjetivo del tipo penal de estafa es defraudar a una persona. ¿Cómo vamos a establecer cuál es el elemento subjetivo especial del tipo distinto del dolo que va a diferenciar una estafa propia de una estafa mediante cheque? Pues básicamente es el elemento subjetivo especial del tipo distinto del dolo, es defraudar a otra persona habiendo girado un cheque que no tiene fondos o disponiendo de esos fondos antes de que ese cheque sea presentado y cobrado en una agencia bancaria o endosando un cheque pues a sabiendas de que no tiene fondos. Porque si una persona endosa un cheque, porque la norma es clara, ¿no? Ignoraba que no tenía fondos, pues ahí podríamos incurrir en una ausencia de relación de causalidad. ¿Sí? No había relación de causalidad. Y podría ser también un error de tipo invencible, porque el sujeto no conoce, en este caso, actúa sin intención dolosa. Recuérdense que uno de los elementos de la culpabilidad, fundamentalmente, para que exista culpabilidad tiene que haber un conocimiento de antijuridicidad. El sujeto tiene que conocer la conducta ilícita, tiene que saber que eso es delito, tiene que tener capacidad de culpabilidad, que quiere decir imputabilidad, que el sujeto sea mayor de 18 años y que tenga en el pleno ejercicio de sus facultades mentales y volitivas. Y que el sujeto, conociendo esa conducta, haya tenido la posibilidad de abstenerse de cometerla. Estos son los tres elementos de la culpabilidad. Bajo esa perspectiva, se podría determinar que un sujeto a que se le gira, que endosa un cheque y que nosotros podríamos demostrar que no sabía que no tenía fondos, pues entonces ahí podríamos establecer que no tiene ninguna responsabilidad penal. Entonces, ¿hay alguna duda en cuanto a esto? Bueno, entonces sigamos. Hay que establecer fundamentalmente que el cheque tiene un pago de carácter ordinario, que es el plazo para poder presentar un cheque para su pago es de 15 días, pero también tiene un plazo extraordinario para poderse presentar, que es a partir de que el cheque se ha creado, y si la orden de pago no ha sido revocada, pues hay un plazo todavía de 6 meses para poderlo cobrar. Eso lo vamos a leer ahorita, lo vamos a dejar bien determinado el día, esta noche. Pero algo muy importante es establecer que la orden de pago que está contenida en el cheque puede ser revocada. Si sucede dentro de los 15 días fecha de plazo de presentación, se debe invocar como causa para poder revocar el cheque dentro de los 15 días fecha de presentación. El extravío, la sustracción o adquisición de un tercero como motivo de un acto ilícito. Tiene que haber sucedido esas tres causas. Si no sucede y revocamos incondicionalmente una orden de pago, entonces ahí pues ya podemos tener alguna responsabilidad penal tal vez por haber revocado injustificadamente una orden tal vez esto ya podría entrar dentro de una estafa propia, ¿verdad? Si revocamos, si no hubo extravío, si no hubo robo, estamos revocando el cheque, entonces ahí pues estamos provocando un perjuicio en esta persona. Después de los 15 días, fecha de presentación, y aún hasta después de 6 meses, ¿quién va a revocar la orden de pago? Lo que va a revocar va a ser el cuentaviente. Solicita al banco que deje sin efecto el cheque. La revocación contenida en el cheque después de 15 días, plazo de presentación, no necesita invocarse ningún motivo para poderlo revocar. Y aquí podemos leer vamos a leer el artículo 502. Dice, los cheques deberán presentarse para su pago entre los 15 días calendario de su creación. ¿Les queda claro eso? Y ahí dice revocación. Dice, la revocación de la orden contenida en el cheque
solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. Es decir, tiene que haber transcurrido 15 días. La revocación en tal caso no necesita expresar causa. O sea, si nosotros tenemos un cheque, sabemos que su plazo de presentación es de 15 días. Y entre esos 15 días tenemos que levantar el protesto. Pues no lo levantamos, prescribe nuestro derecho a levantar el protesto. Y, entonces, después de esos 15 días... Lic, buenas noches. Permítame, solo voy a terminar de explicar esto. Permítame y yo le voy a dar la palabra. Apague su micrófono, por favor. Entonces, el plazo de presentación del cheque es 15 días. Si nosotros deseamos revocar la orden de pago contenida en el cheque, ahí tendríamos que alegar el extravío, la sustracción y la adquisición de un tercero por motivo de un hecho acto ilícito. Después de 15 días, la revocación no necesita expresar ninguno de estos motivos. Y voy a terminar de leer esto para luego contestarle a la compañera lo que me quiera preguntar, porque si no vamos a perder el interlógico en este razonamiento que estamos nosotros tratando de hacer llegar a ustedes. Entonces dice, la revocación de la orden contenida en el cheque solo tiene efecto después de transcurrido el plazo legal para su presentación. La revocación en tal caso no necesita expresar causa. ¿Sí? Antes del vencimiento del plazo legal para la presentación del cheque, el librador o el tenedor pueden revocar la orden, que lo va a revocar es el librador o el tenedor, que es el tomador o beneficiario, pueden revocar la orden de pago alegando como causa únicamente el extravío, la sustracción del cheque o la adquisición de este por un tercero como consecuencia de un acto ilícito. Si el librador recibiera orden del recibiera orden del librador o del tenedor, porque el tenedor es el tomador o beneficiario, podrá revocar la orden contenida en el cheque, pero la lógica nos lleva a empujar a establecer que es cuando ya es endosatario, ¿verdad? El librador recibe, si el librador recibiere orden del librador o del tenedor de no pagar un cheque por alguna de estas causas, se abstendrá de hacerlo sin responsabilidad alguna y comunicará esta circunstancia a quien se lo presente al cobro. El librador o tenedor que dé una orden de revocación causal injustificadamente antes del vencimiento del plazo quedará responsable del tenedor legítimo por los daños y perjuicios que ello cause, sin perjuicio de las responsabilidades criminales. Entonces hay una responsabilidad a título de daños y perjuicios. Compañera, por favor, ¿puede tomar la palabra? Sí, Lic, buenas noches. No, solo le quería comentar que en mi código ya no tengo el artículo 502, porque está derogado. Sí, fíjese Del que... que usted está hablando. Ajá. Sí, Usted ahí lo mencionó y sí, en mi perdón, código ya no. es el 503. Es el 503. Ah, va. Pero ¿cómo no? Eso no puede estar derogado. Pues yo ya no lo tengo y tengo el decreto 6-2020. Miremos el decreto 6/2020. No puede ser posible eso. A ver, Giselle, por favor, ayúdeme con eso. ¿Usted lo tiene derogado o no? No, Lic, a mí sí me aparece plazo para la presentación, artículo 502, Eso no puede y estar derogado tengo jamás. y no está. Entonces tal vez mi código está mal porque yo sí no lo tengo. Pues fíjese que vamos a ver aquí. El mío tampoco aparece, tendré que comprar otro código. Pues fíjese que aquí en este decreto 6/2020 no establece nada con respecto a eso. No hay nada con respecto a que se derogue ese artículo y no podía derogarse porque es el plazo de presentación del cheque. También otra compañera no lo tiene, Lic. De plano los códigos están mal. Sí, debe ser lo más posible. Debe ser lo lógico. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con esto de la revocación del pago extemporáneo del cheque? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? No, Lick, está claro. No, Lic.
Bueno, no hay ninguna duda en cuanto a esto de la revocación del cheque. No, Lick. No, Lick. Dice, vamos a hablar ahora del pago extemporáneo. Si la orden de pago contenida en el cheque no fue revocada, ¿verdad? Dentro de los 15 días, recuerden, dentro de los 15 días habría que invocar hay que invocar fundamentalmente el extravío, la sustracción o la adquisición de por un tercero como consecuencia de un hecho acto ilícito. Pero si el cheque no ha sido revocado por esas causas o después de 6 meses por ninguna causa, el cheque puede ser pagado hasta por el plazo de 6 meses contados a partir de su creación. Eso con base en el artículo 508. Y dice, aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a la fecha y este no ha sido revocado. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Licenciado Jorge, ¿podría hacernos alguna acotación acerca de la Junta Monetaria? ¿Con relación a qué, Lick? A la Junta Monetaria. Sí, pero no muy le entiendo su pregunta, o sea, ¿qué necesitan saber de la Junta Lo que pasa es que la Monetaria? Junta Monetaria, tengo entendido que es el órgano que es el que tiene la cúspide, está en la cúspide del sistema bancario nacional. De él depende el Banco de Guatemala, que es el Banco Central o Banco de Bancos, que se encarga de la emisión de moneda y de determinar la política económica financiera, y la Superintendencia de Bancos, que es la que va a fiscalizar que los bancos pues, reúnan los requisitos que la ley establece para poder operar, ¿verdad? Cierto, Lick. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a leer algunos artículos. Veamos, por favor. El artículo 496 dice disponibilidad, que tiene relación con el tipo penal de estafa mediante cheque, dice. El librador debe tener fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de esta autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medio de cheques. No obstante, la inobservancia de estas prescripciones, el instrumento es válido como cheque. Que es el que defraudare a otro, librando un cheque sin tener fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro, alterando cualquier parte del cheque o usando indebidamente el mismo, será responsable del delito de estafa mediante cheque, el delito de estafa conformidad con el Código Penal. Y la forma, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? El cheque puede ser a la orden o al portador. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reputará al portador. Pues el cheque puede ser a la orden al portador, pero si el cheque no tiene nombre, no expresa nombre, entonces su reacción se establece que es al portador. Los compañeros que acaban de ingresar a la sala de presentación, aquí a la sala pueden firmar en la lista de asistencia, está en un link en el chat. Dice, en los cheques cualquier tenedor podrá limitar su negociabilidad estampando en el documento de la cláusula no negociable. Cuando se consigna esa cláusula no negociable, se establece que el cheque no puede ser endosado a una ulterior persona. ¿Sí? No puede endosarse, ¿verdad? Dice endoso de cheques no negociables. Los cheques no negociables por cláusula correspondientes por disposición de la ley solo podrán ser endosados para su cobro en un banco. Un cheque no negociable lo puede endosar usted a un banco, pero lo va a endosar para depositarlo a cuenta, ¿verdad? ¿Podría explicarnos un poco acerca de esto, Giselle? Disculpe. El artículo que corre 99, ¿tal vez ha tenido alguna experiencia práctica con relación a eso? Pues los sí cheques... recibimos bastantes. Ajá. Dice, los bastantes cheques no cheques que no llegan.
no negociables. Ok, sí recibimos bastantes cheques que llevan esta inscripción que dice no negociable. Estos únicamente pueden ser depositados y a nombre de la persona que es titular del, o sea, que a nombre de quien está extendido el cheque, ¿verdad? No lo puede depositar otra persona, ni lo puede endosar a nombre de otra persona. Muy bien, muchas gracias. Igual no sé si habla más adelante de eso, pero bueno, en los cheques a veces hay se les colocan 2 rayitas en la esquina Sí, el cheque superior cruzado, izquierda. ¿verdad? Ajá. Ese lo En vamos a ese ver mañana caso, primero de eso. ok, entonces no. Sí, El del cheque pagadero dice el cheque creado, el artículo 500 es el cheque creado o endosado a favor del banco librado no será negociable. Es algo similar a lo que estamos hablando, ¿no? sí, fíjese que también en este caso, por parte de la Junta Monetaria, cuando el cheque está endosado a nombre del banco, por ejemplo, antes se hacían depósitos a cuenta de alguna persona con un cheque que iba a nombre de Banco de los Trabajadores, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora únicamente se reciben esta clase de cheques que van directamente a nombre del banco para pago de créditos, que sería a pago de créditos en el banco, pero ya no se pueden depositar a una cuenta de alguno de nuestros cuentavientes. Muy bien. Perfecto. Bueno, leímos el artículo 501, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. 503. También. Bueno, nos vamos a quedar por aquí. Lick, Sí, dígame. yo quisiera agregar algo, el artículo 510 que habla sobre el pago parcial. Sí, sí. Este artículo habla de que el tenedor podrá rechazar el pago parcial. Normalmente, un banco debiera de ofrecer el pago parcial cuando No lo un ofrece. cheque, por ejemplo, nunca lo ofrece. Pero este artículo, eso es lo que se entiende, ¿verdad? Que el banco le debiera de ofrecer a uno el pago parcial y nunca lo ofrece, pues si ya sería el tenedor del cheque el que dijera Que decida. si acepta el pago parcial o no, ¿verdad? Pero Es eso no decir, sucede. solo le dicen No tiene fondos, le dicen a uno, pero no le dicen exactamente, cuánto tiene. exactamente. Algo triste, ¿verdad? Pero bueno, por el momento sí, la verdad que el banco debería ofrecer ese pago parcial y en la práctica no lo hace. Simple y sencillamente dicen, mire, tiene fondos, pero esos fondos no llegan para poderle pagar su cheque, así que no lo podemos pagar. Pues deberían ofrecer el pago parcial, ¿verdad? Pero no lo hacen. Desafortunadamente no lo hacen así. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí, compañeros. Y agradezco mucho su atención y estamos siempre para servirles. Ok, Lick, buenas noches.